Remontémonos al siglo IV en los territorios de África Oriental, especialmente en la región de Abisinia, hoy Etiopía. Las leyendas fueron creadas para ser narradas de generación en generación. Hoy les contaré la de un aldeano llamado Kaldi, que pastoreaba su rebaño en Abisinia. Al observar el extraño comportamiento de sus cabras, comprobó que habían comido arbustos que producían frutos rojos. Inmediatamente dio a conocer su hallazgo a los monjes, quienes prepararon un brebaje de muy mal sabor, arrojando los granos a la hoguera que al quemarse despedían un aroma agradable, por lo que prepararon la infusión con granos tostados. El resultado, una bebida con aroma y exquisito sabor: el café. En su peregrinar, el café se extendió por el sur de Arabia. Su cultivo alcanzó tal desarrollo que se llegó a creer que era originario de esa región. La palabra café proviene del vocablo árabe kahwa, infusión. Y los turcos, que dominaron en Arabia, llamaron kahve al cocimiento de los granos, que significa lo que maravilla y da vuelo al pensamiento. El café, lo que maravilla y da vuelo al pensamiento. En el siglo XVI, el cultivo del café comenzó a conquistar territorios en el mundo: África, Asia, hasta entrar a principios del siglo XVII a Europa, introducido por venecianos y holandeses que comerciaban marítimamente con los otomanos. Su presencia en el continente americano fue entre los años 1718 y 1720. Los holandeses la llevaron a las Guyanas holandesa y francesa. En ese amplio transitar, la planta del café arribó a la isla antillana de Martinica, distribuyéndose por Centroamérica y México para quedarse en Brasil en el año de 1727. En el siglo XIX y XX, el café se convierte en el segundo producto del comercio internacional. Su consumo es tan importante que rivaliza solo con el té, la cocoa y el mate. Actualmente, es considerada una de las bebidas preferidas a nivel mundial, generando empleos, transformando costumbres, creando mitos y uniendo personas alrededor de un aroma y un sabor que día a día construyen su historia. Producción mundial de café. El cultivo del café se produce en 56 países tropicales y se consume en todo el mundo. En América Latina, Brasil, Colombia, México, y en Asia, Indonesia aportan más del 50% de la producción mundial. Brasil es el mayor productor de café con 30 millones de sacos de 60 kilos. Las siguientes regiones destacan con una producción de café en millones de sacos de 60 kilogramos. América del Norte, 20 millones. América del Sur, 45 millones. África, 19 millones. Asia y Oceanía, 24 millones. Lo que hace un total de la producción mundial de 108 millones de sacos. Se consumen en el mundo 100 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde, y son casi 20 millones de cafeticultores dedicados a esta actividad. El promedio mundial de consumo de café es de 4 a 5 kilos anuales por habitante. Finlandia ocupa el primer lugar con 11 kilogramos. México consume de 0.5 a 900 gramos, colocándose en el 18º lugar. El café en México. El cultivo del café en México es muy joven. Apenas cumple 2 siglos. Repasemos su historia.
En 1790 entraron los primeros cafetos procedentes de Cuba a la región de Córdoba y Jalapa en el estado de Veracruz, extendiéndose a través del tiempo a otros territorios del país. Durante la época porfirista, esta actividad cobró auge y Veracruz se posesionó como el principal productor de café nacional. Históricamente, la primera exportación de café mexicano se realizó en 1803 con 210 sacos. Para 1882 pasó a formar parte de los países exportadores con 72,000 sacos. A principios del siglo XX, la efervescencia del café creció. Se exportaba a Estados Unidos, España, Portugal y Alemania. En esta arquitectura forestal del territorio nacional, sobresalen 716,165 hectáreas cultivadas de café. 12 estados destacan por sus cultivos: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Querétaro. México produce 6 millones de sacos de café verde, lo que significa el 5.6% de la producción mundial, por lo que ocupa el quinto lugar. El país exporta del total de la producción el 80%, que equivale a 5 millones de sacos. Estados Unidos compra alrededor del 90% de nuestro café. Para consumo interno, queda alrededor de 1 millón de sacos distribuidos a pequeñas empresas dedicadas al tostado y molido e industrializadoras. La importancia de este sector radica en su aspecto económico, social, ecológico y cultural. Como actividad económica, el grano genera abundantes divisas, rebasado solo por el petróleo crudo, por la producción de automóviles y motores. La tercera parte de las divisas es generada por exportaciones del café, que ha contribuido en promedio anual con el 34% del valor de las exportaciones agrícolas. A nivel social, más de 190,000 productores y aproximadamente 350,000 jornales participan y dependen directa e indirectamente más de 3 millones de mexicanos. En el renglón ecológico, al cultivarse bajo sistemas que mantienen una cubierta vegetal casi permanente sobre el suelo, reduce los problemas de erosión que se tienen en otros cultivos. A medida que el conocimiento del café se extendió por todo el mundo, se ha generado una cultura en torno a esta bebida. Ahora describiremos su botánica. El café pertenece a la familia de las rubiáceas, al género Coffea. Comprende 3 especies y de ahí se desprenden más de 100 variedades. La altura de la planta en la madurez es de 1 a 5 metros. Las especies más representativas en el comercio internacional son arábiga y robusta, canéfora. Café arábiga. Su color es verde azulado con bajo nivel de cafeína, entre 0.9 a 1.2%. Proporciona una bebida suave, con aroma, acidez y sabor. En México, la especie arábiga se cultiva en un 97%, la cual es conocida con diferentes nombres de acuerdo a las regiones productoras: típica, caturra, arábigo, criollo, corriente, nacional. Café robusta. Posee un color más oscuro que el arábiga. Su porcentaje está entre 1.6 a 4.5 de cafeína. La bebida es de sabor amarga, con mínimo aroma y acidez, pero con un buen cuerpo. Los arbustos producen cafés instantáneos, muy apreciados por las industrias y cafés tostados, comerciales por su bajo precio. México produce un 3% de café robusta.
Cultivo. El café es una planta de clima tropical. Es un cultivo perenne. Se desarrolla en lugares con climas que van de cálidos a templados y húmedos. También crece en regiones ubicadas entre los 200 a 1600 metros de altitud aproximadamente, con temperaturas entre 13 y 30 grados centígrados. La planta requiere de suelos profundos, con textura arcillosa, con valores de pH entre 4.5 y 6, ligeramente ácidos y con un buen contenido de materia orgánica. El café verde que produce México y comercializa a nivel internacional tiene 4 categorías. Estrictamente altura, de 1250 a 1600 metros de altura. Café altura, producido desde los 950 a 200 metros de altura. Prima lavado, se siembra entre los 650 a 950 metros. Es la categoría que más exporta el país. Buen lavado, cultivado a 650 metros o menos, se considera con poco sabor. Siembra. La propagación del café se caracteriza por el empleo de 2 técnicas. Establecimiento de semilleros, que es el lugar donde germina la semilla y 2 meses después se obtiene la plántula para ser trasplantada al vivero. Aquí, la planta crece y se transfiere al terreno del cafetal, donde permanecerá el resto de su vida productiva. Y el trasplante de plantas nacidas dentro del mismo cafetal. Lo más adecuado es sembrar en los meses de mayo, junio y julio. Las principales labores agrícolas en el cultivo del café son trazado, hollado, tapado y labores culturales. Fertilización. En este cultivo, algunos fertilizantes son aplicados por aspersión a las hojas y otros al suelo como el sistema de goteo. Los agrónomos señalan que la fertilización foliar tiene mayores ventajas debido a que se absorbe un 90% del producto. Control de plagas y enfermedades. Los arbustos y los frutos del cafeto están expuestos al ataque de insectos y enfermedades microbianas, que se combaten con diversos tratamientos químicos y orgánicos, así como con técnicas de cultivo adecuadas. El embate de plagas en el café es muy variado. Las palomillas, escamas y nemátodos destruyen el sistema radical. Los cortadores y taladradores, el tallo y las ramas. Los cortadores y chupadores, las hojas. Y la broca invade a los frutos. Las enfermedades más severas que en ocasiones destruyen un cafetal son la roya, llaga negra, cercospora, entre otras. Floración. La floración dependerá de los cuidados que se le proporcionen a la planta, la regulación de sombra y la edad. Las flores son blancas y permanecen abiertas durante pocos días. La polinización solo es necesaria para la especie de café robusta o canéfora. La especie arábiga se poliniza por sí misma. Es autógama. Al desaparecer la flor, deja una baya. El fruto se asemeja a una hermosa cereza. Comúnmente, hay 2 granos dentro de cada bolita. Recolección o cosecha. En México, la cosecha inicia de octubre a marzo. Sin embargo, dependiendo de la altura de la región, se alarga hasta abril o mayo. A esta producción se le denomina ciclo cafetalero anual. Por medio de la técnica de recolección selectiva, se cortan únicamente los frutos en su punto óptimo de madurez. Al terminar la jornada diaria de 8 horas, los trabajadores depositan el café cereza en sacos para ser pesados por el recibidor, quien otorga un bono al recolector avalando los kilos de café cortado para su pago correspondiente.
En beneficios grandes, el café cereza es transportado en camiones, mientras que en los pequeños, los mismos jornaleros cargan sus costales para ser pesados e iniciar su transformación el mismo día. Del campo, nos trasladamos al proceso de industrialización que integra dos métodos: húmedo y seco. Beneficio húmedo. Transforma el café cereza a pergamino y se obtiene café lavado. En México, el 90% del grano se beneficia por este medio, que comprende los siguientes pasos: despulpado, fermentado, lavado y secado a través de procesos que controlan la calidad del producto. Previo al despulpe del grano, se lleva a cabo una separación del café dentro de un sifón con agua. Despulpado. Los frutos de color rojo maduro deben despulparse inmediatamente después del corte. En esta fase, las bayas maduras pasan por una máquina que desprende la cáscara y la mayor parte de la pulpa. Los granos despulpados son transportados por un separador para determinar las 3 primeras clases de café hasta llegar a los depósitos de fermentación. La pulpa o cobertura roja no se desperdicia. Es utilizada como abono orgánico. Fermentación y lavado. En estos tanques de fermentación se elimina la pulpa que se adhiere a las cubiertas de los granos. Se separa el mucílago. El tiempo de reposado es de 18 a 35 horas, dependiendo de la temperatura medio ambiente. Una vez fermentados los granos, se lavan y escurren en bateas o lavadoras mecánicas para continuar con el oreado. El agua empleada en esta etapa se recicla. Secado. Aquí, los granos se extienden formando planillas y son mezclados uniformemente. Después de 4 a 6 días de exponerse al sol, se baja el contenido de humedad a los niveles deseados. Se cree que de esta manera resalta más el aroma del café. También se usa el secado mecánico, donde se emplean secadores rotatorios a una corriente de aire caliente de 40 a 80 grados centígrados y se completa de 24 a 30 horas hasta alcanzar el 12% de humedad. El café se muestrea y se cala antes de que sea enviado al mercado comercial. Del almacén pasa al beneficio seco, fase complementaria de los cafés lavados, donde se transforma de café pergamino a café verde u oro. El proceso del beneficio seco consiste en quitarle la cáscara o pergamino al café mediante el morteo o trillado para obtener el café verde. Subsecuentemente se clasifican y seleccionan los mejores granos, considerando tamaño, forma, peso y color. El producto está listo para su empaque en sacos de 69 kilos aproximadamente. El café verde es mezclado para balancear las propiedades sensoriales que lo identifican: aroma, cuerpo, acidez y sabor. La mezcla está compuesta por granos de las diferentes regiones cafetaleras de México. Tostado. En esta etapa, el café verde se tuesta para que su sabor y aroma afloren. Se calientan tambores horizontales que sincronizadamente revuelven los granos, suministrando a los tostadores cargas de 280 kilogramos. El grado de tueste dependerá del tipo de café que se quiera obtener. Puede ser ligero a unos 193 grados centígrados, medio a 210 grados centígrados o intenso a 250 grados centígrados. Enfriamiento. Los granos se exponen a un enfriamiento, 3 minutos como mínimo y 5 como máximo, a través de un rociado de agua dentro del mismo cilindro del tostador. Del tostado salen los tipos de exportación y los de consumo nacional.
Cada uno se componen de diferentes porcentajes, efectos, formas, humedad, según los requerimientos de los estándares establecidos. Un café tostado bien elaborado y controlado debe tener las siguientes características. Sabor, sensación que se percibe como resultado de una combinación balanceada entre la acidez, el aroma y el cuerpo. Aroma, es la fragancia del café preparado. Cuerpo, significa el peso y la consistencia del café en la taza. Puede ser ligero, medio o espeso. Acidez. Una determinada acidez da al café un sabor agradable y vivo. Después del tostado, el café es envasado en grano o molido. Molido de café. El molido del café se hace de la manera más rústica a la más sofisticada. Para tal función, se ocupan máquinas de placa o de rodillo. De acuerdo al tipo de café que se prepara, deberá ser el molido. Por ejemplo, un café americano, el molido debe ser mediano. Un café express, molido fino. Y un café tipo árabe, extra fino. El envasado de café garantiza la buena conservación. Las combinaciones de plástico y papel son medios de empaque que protegen el café recién tostado y molido. Las latas cerradas al vacío o a presión conservan el aroma del café hasta 3 años. Finalmente, el insumo es entregado a comerciantes, beneficiadores, organizaciones campesinas, industrializadoras y exportadores. Subproductos. Los subproductos del café son pocos. La pulpa del café es utilizada como fertilizante orgánico y suplemento alimenticio para ganado. La corteza de la planta del cafeto para elaborar diversas artesanías. Sin embargo, se necesitan nuevas opciones en la generación de subproductos derivados del café. El café daña la salud. En los países desarrollados se ha acentuado la preocupación acerca de la alimentación, la dieta y la salud. Y el café ha sido cuestionado por sus efectos negativos. ¿Es dañino el café para la salud? ¿Aumenta el riesgo de enfermedades? ¿Disminuye la fertilidad? ¿Causa defectos en el feto o provoca enfermedades cardiovasculares? ¿Qué efectos benéficos o dañinos provoca en el organismo humano? ¿Te hace bien o te hace sentir mejor? La Sociedad Americana del Cáncer ha establecido que no se ha demostrado relación entre el consumo de café y cualquier tipo de cáncer. Investigaciones realizadas por la Universidad de California señalan que el consumo moderado de café no es peligroso. Una cantidad inofensiva recomendada por los médicos es de 2 a 3 tazas al día. El café es rico en potasio, contiene calcio, magnesio, cromo y manganeso, además de vitamina E. Paradójicamente, México, a pesar de ser uno de los principales productores de café en el mundo, no tiene una cultura del café. La mayor parte se exporta. Entre tupida vegetación, cascadas y la sinfonía de las aves, como compañeros, recorrimos la aventura del café en el estado de Veracruz, integrada por los municipios de Coatepec, Jico, Teocelo, Cozautlán, Huatusco, Fortín y Córdoba. Coatepec, Veracruz, era el único lugar en México donde se fabricaba maquinaria para procesar el aromático. Hoy son otros tiempos.
Las integrantes del taller El Café y la Mujer, coordinado por el reconocido catador coatepecano Avelino Hernández, comparten sus recetas de café. En México, el café es un producto importante para la economía por las divisas y empleos que genera. Sin embargo, la cafeticultura enfrenta problemas como la falta de créditos, la escasa transferencia de tecnología, los bajos rendimientos, la ineficiencia de los canales de comercialización, las decisiones y cambios en los mercados internacionales. Hoy por hoy, se necesita más café de calidad a un buen precio. La calidad está dada en las fincas y en los procesos. Esta mezcla morena que ha despertado los sentidos seguirá por mucho tiempo construyendo su propia historia. El café, lo que maravilla y da vuelo al pensamiento.